agradezco, presidente. Creo que hay otro micrófono abierto. ¿Giordano cerró el micrófono usted? Bien. Bueno, gracias, presidente. A la tierra que tradicionalmente ocupaban y ocupan las comunidades aborígenes, originarias, pero esto no va en desmedro de otros derechos que consagra la propia Constitución con el mismo nivel, con la misma jerarquía, como el derecho de propiedad, el derecho de defensa, el derecho a ser oído en cualquier procedimiento administrativo o judicial, la bilateralidad de cualquier instancia en que interviene el Estado. Y estas circunstancias no han sido atendidas en esta ley, y además hay un contexto en donde personas residentes en este país, argentinos, que tienen los mismos derechos que el resto de sus semejantes, se han visto afectados en su propiedad, en su integridad física, en su seguridad. Acá no se trata un tema de guerra entre etnias, de disputas entre comunidades, sino de reconocer a todas las personas como seres humanos con los mismos derechos, porque si no también parece que se instala un discurso en donde solo tiene derecho quien pertenece a una etnia determinada y puede acreditar siglos de presencia en este lugar. Y la verdad que no ese es el programa constitucional, que incluso nuestra Constitución invita a todos los habitantes del mundo a residir, a vivir en el suelo argentino. Alguien dijo, incluso reivindicó ese carácter abierto de nuestra Constitución en una declaración polémica de hace unos meses diciendo que los argentinos veníamos de los barcos, ¿no? Entonces, venimos de los barcos, venimos de la ancestralidad de la ocupación en este país, y justamente los derechos son iguales para todos. Entonces, la norma tiene que cuidar ese equilibrio. Por eso, en este proyecto de ley, usted decía, presidente, que es un tema sensible, que tenemos que tener responsabilidad, y coincido, porque acá nosotros, seguramente usted también lo ha recibido, la inquietud de pobladores, no solamente de grandes terratenientes extranjeros, de pobladores, de chacareros, de gente de trabajo, que está con el temor de perder su pequeña parcela de tierra, que han padecido ataques en los cuales les han incendiado tractores, máquinas de trabajo, fardos, animales, que se han visto privados de la tierra. Mire, hace poquitos días estuve en la localidad de Trevelin, en la provincia del Chubut, conversando con un trabajador de campo, propietario, y parecería que a veces ser propietario es un pecado, pero bueno, alguien que con su trabajo, con su esfuerzo, se hizo de su chacra y tiene su propiedad y la trabaja, y padeció un ataque en donde fue secuestrado, padeció un simulacro de fusilamiento. Y yo me pregunto, ¿eso no lo tenemos que escuchar, no lo tenemos que considerar, esos padeceres? O la situación, que no lo decimos nosotros, lo ha dicho la propia gobernadora de Río Negro, por ejemplo, cuando reclamó la presencia del Estado federal para resguardar la seguridad, la libre circulación, el derecho a libre circulación
a trabajar, a ejercer una industria lícita, y recibió una respuesta insólita de parte del Poder Ejecutivo Nacional, en el sentido que no es obligación del gobierno federal garantizar la seguridad pública, el orden en esa parte de la Patagonia, especialmente donde la sufrimos, en la cordillera de Chubut, de Río Negro, de Neuquén. Parecería que somos kelpers, que somos ciudadanos de segunda, en donde no tenemos derecho a recibir ese cuidado, esa protección del Estado Nacional. Bueno, esta es la situación en la que se desenvuelve este proyecto de ley. Y nosotros creemos que hay cuestiones que hay que considerar, que no podemos dejar de escuchar, y por eso este dictamen alternativo que proponemos, que deseamos que fuese el de mayoría, comprende 2 o 3 cuestiones. En primer lugar, el hecho de que esta norma no puede considerar el concepto de actualidad, que fíjese que no es un concepto que introduce la reforma constitucional, sino que está inserto en la ley 26.160, porque la Constitución habla de la tierra que tradicionalmente ocupan. La 26.160 habla de propiedad actual, y esa ley, como usted dijo, entró a regir en 2006 y luego ha sido sucesivamente, reiteradamente prorrogada. Entonces, a esta cuestión, a este reconocimiento, que además implica algo grave, como es durante la emergencia entrometernos en las decisiones de otro poder del Estado, como es la justicia, y mandar a suspender sentencias de desalojo, es decir, sentencias que están firmes y a las que se llegó después de transitar un proceso judicial con todas las garantías del debido proceso, en donde se le dio la razón a una de las partes. Sin embargo, esta ley dice no se ejecuta la sentencia, no se cumple. Esto hay que ponerle un tope temporal. Y ese tope no puede ser otro que la situación existente en el año 2006. Porque si no, esto cada tanto vamos a seguir prorrogando y estirando, y en el interín se irán generando nuevas situaciones litigiosas, con todo lo que eso implica en términos de injusticia para quien la padece, pero además de inseguridad jurídica. En segundo lugar, hay otra cuestión que no puede soslayarse, que es la debida participación que tienen que tener los estados locales, provincial, municipal, en todo este proceso, en una responsabilidad en los relevamientos que tiene que ser además indelegable, porque si no aparecen las delegaciones para hacer los relevamientos en entidades, en terceros, que en muchos casos dan lugar a un negocio del relevamiento, a una situación interminable de incorporación de nuevas supuestas comunidades que por esta vía pretenden acceder a un derecho de propiedad ilegítimo. Y finalmente otra cuestión no menor, que es el derecho a ser oído que tiene el propietario que eventualmente puede ser despojado. Porque este derecho también tiene un fundamento constitucional. El artículo 18 de la Constitución Nacional establece el debido proceso adjetivo, el derecho a ser oído por el Estado, no solo por el Poder Judicial, en cualquier situación susceptible de afectar ese derecho. Y esto que decimos, señor presidente, lo ha destacado recientemente la Justicia Federal. Hay un fallo del 9 de noviembre, es decir, de hace pocos días, de la Sala Primera de la Cámara Federal en lo contencioso administrativo de esta capital, que nada menos que invalidó, declaró la nulidad de la resolución número 90/20 del INAI, que despojó a un legítimo propietario para dar o reconocer el carácter de propiedad comunitaria de una fracción de su propiedad, sin darle absolutamente ninguna vista, ningún derecho a esa persona, y desconociendo fallos de la justicia local rionegrina. Entonces, en esa sentencia, en cuyos considerandos se hace mérito de esto, de que la Constitución es un cuerpo integrado y que todos los derechos tienen el mismo valor, justamente señala como vicio que lleva, repito, a la invalidez, a la nulidad de una resolución del INAI que otorga un título en esas condiciones, en que es insoslayable el derecho de ser escuchado que tiene la persona que puede ser afectada por una decisión de este tipo. Entonces,
ante lo que es la evidencia, lo que es algo consagrado constitucionalmente, pero que además ha sido reconocido en un fallo de segunda instancia de la Justicia Federal, nosotros no podemos sino recoger ese dictado, ese precepto en la norma. No podemos hacer oídos sordos a esa determinación. Y quiero decir otra cosa más, señor presidente, porque llamativamente usted ha anticipado que este tema va a ser resuelto por decreto de necesidad y urgencia. Salió en los diarios, diputado. Bueno, está bien, salió en los diarios. ¿Lo leyó usted? Sí, lo leí. Ah, bueno, lo leí. No, digo por las dudas. Yo le asigno, como ustedes suelen decir que los diarios mienten, que no hay que pero dejarse llevar por las fue un letras de vocero molde. del Poder Ejecutivo el que habló. Yo prefiero Fue un darle vocero crédito, del Poder Ejecutivo. Prefiero los darle que crédito, mienten son los que dicen las cosas que ustedes defienden. Prefiero darle crédito a lo que usted dice porque estamos en la formalidad, en la sesión. Deme crédito por lo que yo digo, es tal como yo se lo digo. Bueno. Usted puede estar de acuerdo o no, pero lo que yo le digo, tengas la certeza que es así. No me cabe ninguna duda, por eso lo destaco, pero es usted el que se enoja cuando yo le digo que, cuando yo lo cito a usted, me reta. No, entonces, le contesto con firmeza, no me enojo. Bueno, entonces, lo que quiero decir... Tranquilo. Lo que quiero decir es que los diarios y usted han certificado que esto va a ser abordado por un decreto de necesidad y urgencia. Bien, esto creo en primer lugar es una falta de respeto a este Parlamento. Cuando está en tratamiento un proyecto de ley, es lo mismo que decir, esta reunión no tiene ningún sentido, esta consideración legislativa no tiene ningún sentido porque lo vamos a resolver por vía de decretazo. Pero, además, lo voy a contradecir en esto es absolutamente inconstitucional, porque la potestad legislativa es del Congreso y nosotros deberíamos reivindicar esto. ¿Y pero quién no me interrumpa. deja de reivindicar eso? Bueno, permítame terminar. La potestad, la atribución, la competencia legislativa es del Congreso de la Nación, por lo menos en cualquier país organizado constitucionalmente y democráticamente. Los decretos de necesidad y urgencia, si me permite, el decreto de necesidad y urgencia no es una alternativa, no es una opción para el Poder Ejecutivo que dice legislo por ley o legislo por decreto. No es una opción. Lean, porque han jurado por la Constitución, lean el 99 inciso 3. El 99 inciso 3 no es el decreto, no es el artículo de los DNU, porque el 99 inciso 3, ¿saben cómo arranca diciendo? Dice, en ningún caso y bajo pena de nulidad absoluta e insanable, el Poder Ejecutivo podrá emitir disposiciones de carácter legislativo. El 99 inciso 3 prohíbe que el presidente legisle y seguidamente dice que cuando por alguna razón excepcional, porque los decretos de necesidad y urgencia nunca pueden ser la regla, por una excepcionalidad que haga imposible seguir el trámite que la Constitución prevé para la sanción de las leyes, que es un trámite legislativo, podrá, cuando no queda más remedio, abordar esa materia por decreto y después seguidamente dice las 4 materias que en ningún caso, así se caiga el mundo, se puede legislar por decreto. Bueno, en este caso, esa excepcionalidad no está. Entre otras cosas, el hecho que estemos acá sentados, que estemos deliberando, que el Congreso esté en periodo de sesiones ordinarias, desmiente que haya motivos para dictar un decreto de necesidad y urgencia. Y no es un motivo la urgencia de que vence en pocos días, porque eso lo podría haber conjurado. Mire, si no con ese criterio, dejamos sin tratar todas las leyes, las vamos esperando a que venzan, entonces generamos el motivo. Esto es como la persona, no sé, que quiere cometer un delito y se embriaga deliberadamente para procurarse la impunidad. Es un absurdo el argumento, presidente. Y le quiero decir, la Corte ha establecido esto también está fijado jurisprudencialmente. Es una lástima que abandonemos ese criterio. El caso Berroqui del año 2000, cuando revierte toda esta práctica del gobierno de ustedes de aquel entonces, encabezado por Carlos Menem, que nos llenó de decretos, establece esto. Los decretos de necesidad y urgencia solo son viables cuando alguna circunstancia excepcional hace imposible que el Congreso delibere, y esto es por una situación bélica, por una catástrofe natural. No hay ninguna de esas situaciones. Y han gobernado, se la han pasado gobernando por decreto. Mañana pretenden que en la bicameral de DNU
Convalidemos 116 decretos de necesidad de urgencia y decretos delegados. Al día de hoy han dictado 170 decretos con contenido legislativo entre DNU y legislación delegada. Arrancaron con la 27.541 de las 9 emergencias, la delegación de atribuciones legislativas en el presidente más grande de la historia argentina. Y ahora pretenden seguir por este camino. Acaban de recibir un mensaje contundente de las urnas. Y estoy seguro que este tema que estamos tratando hoy, que afecta especialmente a la Patagonia, yo sé que les importa poco la Patagonia, pero este tema es grave en Patagonia. Y ustedes nos dicen que nos convocan a tratar este tema, pero que lo van a resolver, ya lo tenían resuelto por un decreto de necesidad de urgencia. La verdad es un papelón y es una falta de respeto al Congreso argentino y a nuestra propia investidura.